Soy Mónica Reta, directora de Coaching y Psicología, una empresa asociada a la Cámara hace ya muchos años. Fue casual que en su momento, a través de amigos franceses, llegué a la Cámara y nunca quise irme de allí. Un gusto ha sido siempre compartir desde lo que yo hago como psicóloga y coach, desde mi propia consultora, los espacios de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Y contando un poco mi historia y mi porqué de mi formación profesional, te cuento que hace muchos años ya, a fines de la década del 90, me formé, además de que ya era psicóloga, como entrenadora, como trainer en organizaciones. Esto fue gracias a una empresa multinacional americana de capacitación. Y ya estaba en el mundo de los recursos humanos cuando esto apareció. Pero definitivamente el giro más importante fue a principios del milenio, cuando incorporé a mi vida profesional el coaching. El coaching ontológico fue una de las primeras generaciones de coaches certificados, profesionales, enteramente en la Argentina, cuando esta disciplina empezaba a tener auge realmente en Latinoamérica. Y bien, no como una petición de deseo, sino como una coach certificada, en serio, empecé el camino de lo que yo considero que es fundamental hoy como consultor en recursos humanos y en capacitación y desarrollo: acompañar la formación de las personas con coaching. Aquello que permita efectivamente aplicar lo que se aprende en cualquier proceso de capacitación, de formación, aplicarlo en el día a día. Esto es lo que me llevó a combinar capacitación y coaching. Esto es lo que me llevó a andar caminos que en esa época, al principio del milenio, tenían que ver mucho con desafiar. El coaching siempre, de alguna manera, estuvo fundamentado en esto, en que al gerente, al manager, inclusive al supervisor, a cualquiera que por definición tuviera personal a cargo, el coaching lo estimulaba a crecer, a, por supuesto, obtener y superar sus objetivos, fueran en cualquier área, y además lo estimulaba a que justamente creciera en su negocio, si tenía a cargo un área de negocios. Y por supuesto, esto en realidad nunca dejó de ser así, si bien también a partir de ese momento otro de los grandes temas del coaching en las organizaciones, por lo cual los coaches íbamos transitando, era el cambio. Las empresas estaban cambiando, mucho tuvo que ver, por supuesto, la introducción de la tecnología, porque la vedette del cambio era el cambio tecnológico. Entonces acompañamos procesos muchas veces de rediseño, de reingeniería de negocios en una época, y también acompañamos por ahí unificaciones o lo que se llamó en algún momento, y sigue siendo, fusiones de empresas. Todo esto que tiene que ver con el cambio siguió siendo para los coaches transformación, desafío personal y cambio, uno de los grandes temas. Hasta que, por supuesto, apareció el cambio más brutal y resistido para todos, que fue el cambio que generó la pandemia. La pandemia por el coronavirus, que fue, bueno, por supuesto, el cambio no buscado, pero el cambio que cambió la mentalidad de las personas en el mundo del trabajo. Hemos vivido en las primeras épocas de la pandemia, los coaches, esta cuestión de que las personas justamente, bueno, estaban en la etapa de resistencia aún, en muchos momentos de incertidumbre,
del no saber cómo íbamos a hacer en el mediano y corto plazo para seguir adelante en nuestros negocios, en nuestras empresas. Entonces vivimos de alguna manera esto, el acompañar en la incertidumbre, el acompañar en el rediseño del modo de trabajar, esto de la virtualidad absoluta, costó y mucho. Y a medida que fuimos transitando los momentos que siguieron, en realidad nos dábamos cuenta de que si algo definía la situación en las organizaciones era el malestar. No simplemente el malestar por esto de justamente organizarnos para trabajar a distancia, poder comunicarnos a distancia, poder hacer equipo a distancia, tomar decisiones a distancia, conectar con las personas a distancia, que no solamente estaban, digamos, para sus líderes en un momento de expectativa para ver cómo nos organizábamos y respondíamos, sino que además estaban manifestando justamente algo del orden del malestar. A ninguno de nosotros, por mejor que hayamos vivido la pandemia en sí, esta nos pasó sin algún nivel de estrés, sin algún nivel de cansancio y, por supuesto, sin algún nivel de malestar emocional por lo que estábamos viviendo. ¿Sobrepasaba esto el mundo de lo laboral? Sí, por supuesto, tenía que ver con la cuestión de la enfermedad, la cuestión social que estaba ocurriendo, ¿no? ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Digo, y repito mucho lo de que íbamos a hacer, porque la incertidumbre en sí misma, por cómo se iba a desarrollar todo esto, la incertidumbre como tal, es un factor a nivel psicológico, genera mucho desgaste. Entonces, finalmente empezamos a entender que no era solamente cuestión de acompañar a los que a lo mejor tenían que liderar para liderar con mayor solvencia, en el aquí y ahora, con cercanía hacia las personas y a las personas a las cuales justamente tenían a cargo, sino que además teníamos que acompañar en esto del malestar. Temas muy fundamentales como el manejo del estrés, como el mismo liderazgo emocional, que era esto de liderar no solamente con habilidades de las que ya hablábamos en nuestros programas del líder coach, habilidades conversacionales, habilidades para dar feedback, habilidades para empoderar al otro, para facilitar aprendizajes, para acompañar, para abrir la mente de las personas. No, esto sí seguía siendo importante y por supuesto lo sigue siendo al día de hoy, pero faltaba algo más, que era la cuestión de la inteligencia emocional. Estábamos necesitando líderes con inteligencia emocional para respaldar, apoyar, acompañar, comprender que no todos podían responder de la misma manera, que muchos estaban afectados por cuestiones que no tenían que ver con el trabajo, obviamente con el enfermarse, con perder seres queridos, bien. Que todo esto exigía a los líderes lo que llamamos un liderazgo emocional. Mucha capacidad de comprensión, pero también de autocomprensión y de percepción ampliada de lo que estaba ocurriendo. Esto es lo que, bueno, por ahí en principio define un liderazgo emocional, capacidad de autorregulación de lo que me está pasando para poder acompañar a los otros en lo que les está pasando a ellos. Todo esto, saber manejar una situación de crisis y entender que hay etapas de la resistencia, se pasa a otras etapas posibles, como el poder explorar caminos para recorrer juntos o salir juntos de determinadas encrucijadas, las propias de la organización a lo mejor, adquirir por ahí también nuevos compromisos, cuando el compromiso ya no era el estar día a día y en horarios determinados en la oficina, pero sí era estar de otra manera. La verdad es que todo esto
desde mi consultora, coaching y psicología, le fuimos dando forma, diseño como un programa de liderazgo emocional. Esta fue otra de las grandes cosas que nos pasó en pandemia, justamente. Poder armar una propuesta a medida de los líderes que tuviera que ver con el liderazgo emocional, con el manejo del estrés propio y de los colaboradores, inclusive con espacios para meditar y desconectar en el trabajo. Creo que una de las cosas que nos dejó, todo este periodo desde hace 2 años y que es rica por sí misma, es esta cuestión de poder abordar así el bienestar en las organizaciones, que es lo que hacemos hoy. Pero creo también que nos abrió el camino a pensar que no estamos aún en una etapa de justamente de vuelta a una normalidad, sino que estamos en una etapa de hibridez, como yo llamo, ¿no? De hibridez, que no solamente es el modelo híbrido para trabajar, hibridez tiene que ver con la relativización o la puesta en la balanza de muchas formas. La de trabajar, sí, un poco en la virtualidad, otro poco en la presencialidad, pero también las personas han cambiado, ¿no? Y esta hibridez tiene que ver con esta forma de sentir, esta forma de pensar, esta forma de percibir que nos ha dejado la pandemia, que bueno, nos ha hecho revalorizar muchos aspectos del trabajo y de la vida personal en sí, de la salud, por supuesto, en principio, de los vínculos, ¿no es cierto? Y de esto del qué sentimos, que tiene que ver justamente con nuestras emociones. Entonces, en el mundo del trabajo sí, todo esto, por supuesto, ha tenido y sigue teniendo mucha importancia. El modelo híbrido como tal, como se lo llama, de trabajo, es muy resistido, me consta, al menos en muchas organizaciones, y esto trae la necesidad de seguir acompañando a quienes lideran de la manera más efectiva para que ellos mismos, con sus equipos de trabajo, con sus colaboradores, puedan definir la manera de seguir trabajando de ahora en más. Que quizás, como yo siempre digo, no va a ser un modelo, va a ser justamente una modalidad que se instale dentro de la organización con un nivel de consenso aceptable, y esto tiene que ver también con que la cultura de las empresas se va a ir transformando con estos modelos y estos acuerdos que se generen y estas modalidades nuevas que se generen de trabajo. Para todo esto, como les decía, hemos generado propuestas como las de liderazgo emocional, como las del manejo del estrés, que son propuestas también que tienen su hibridez, ¿no? En la jerga de la capacitación se habla del modelo blended, es decir, de modalidades de aprendizaje que son en parte virtuales y en parte presenciales. Los programas que desarrollamos, por supuesto, que vienen de los primeros momentos de la pandemia, son virtuales, pero también tienen esta variante de alguna manera, pueden incorporar la variante de algunos momentos presenciales o de la presencialidad definitiva. Creo que de todos modos tiene que ver con como les decía recién, con la cultura de la organización que abrace estas alternativas para formar, para desarrollar a las personas, y cada una sabrá pedir, cada una sabrá considerar el modelo que mejor le cuadre al momento de incorporarlo. Pero, en fin, considero que es lo que en materia de capacitación de recursos humanos, que a esto me dedico, como les contaba al principio, desde hace más de 20 años, van a ser como 25, en materia de capacitación, creo que es lo último y, en definitiva, lo más actual
que tiene que ver con las necesidades de las personas, de los líderes y las necesidades de sus colaboradores.